Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Departamento de Impuesto indica que no hay motivo para aumentar el precio de productos de reventa. Taller de Exprodesk conquistando nuevos horizontes. Caen más delincuentes del Tren de Aragua en Colombia. Secuestro de empleados de la policía en México. Aruba gana 2 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están desarrollando en El Salvador. A esta hora y como todos los días, me place saludar a todos nuestros televidentes, dándoles una grata bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer y como todos los días, les saludamos, esperando que cada uno de ustedes haya tenido un excelente jueves. Empezamos, como siempre, con noticias locales y en esta oportunidad con la señora Luen Peters, directora del Departamento de Impuesto, que se estuvo refiriendo al BBO fronterizo, pero también a la importancia de que los negocios hagan sus declaraciones a tiempo y evitar multas, también hablando de los productos de reventa. Recientemente, la directora del Departamento de Impuesto, la señora Luen Peters, tuvo una entrevista con nuestros colegas de Telenoticia, en el cual estuvo hablando sobre lo que ha pasado en los últimos días frente a la segunda tanda de información que ha sido dada a varios gremios comerciales, pero también importantes en la industria, con sesiones informativas sobre lo que se tiene hasta estos momentos en el Parlamento. Ella se refirió a lo que ha tratado el BBO en la frontera, que solo se tiene derecho para la deducción del peso de impuesto que se pagó en la frontera para productos que serán revendidos. Entonces, según lo que ella señaló, en este orden de ideas, cuando se hablan de productos que se pueden revender, más tanto productos de consumo, por ejemplo, en un supermercado, en un lugar que venden ropa, zapatos, en un lugar que venden herramientas de construcción, no hay problema porque al momento en que se paga el impuesto en la frontera, en ese mismo mes tiene el derecho de deducir esto del volumen de venta. Nada más sucede con el producto, es decir, al momento en que el producto entra, lo ofrecen en el negocio. De esta forma, la señora Luen Peters, directora del Departamento de Impuesto, indicó que no hay motivo fiscal para aumentar el precio de productos de reventa, es decir, que se van a revender. El objetivo es que los comerciantes pueden ser exitosos con sus negocios, pero teniendo en cuenta y cumpliendo con el pago y la declaración del impuesto. En otra información, el ministro Dangui Oduber ha tenido una serie de importantes reuniones con los gremios que se conocen como otras acomodaciones o estos vacations rental para así poder estar en la misma línea y que también reciban permisos las personas que, por ejemplo, tienen predios y que los rentan para turistas. La semana pasada, el ministro de Turismo y Salubridad Pública, el señor Dangui Oduber, se reunió con la directora interina del Departamento de Infraestructura y Planificación, la señora Marilyn Derrickson. Durante esta reunión, dialogaron sobre el tema de los vacations rentals, estos lugares que se pueden dar y ofrecer para las vacaciones de turistas y que últimamente ha tenido mucha noticia. El departamento DIP también está formando parte del grupo que se conoce como Grupo de Trabajo del Comité Directivo para otros alojamientos que también formaron 2 semanas atrás. Como ya se ha conocido pronto, todos los dueños de estos lugares de vacaciones deberán tener un permiso para poder operar. Esto fue una reunión muy necesaria en la cual atendieron diferentes puntos importantes sobre estos espacios de acomodación que se conoce como Vacations Rental. La meta es poder tener un task force que estén realizando diferentes reportes de los datos concretos para que así el ministro Oduber y el gobierno puedan llevar su manejo relatado a Other Accommodations. También es importante que el gobierno tenga una vista más amplia de estos espacios y lo que en Aruba se puede ofrecer. La idea es llegar a un manejo práctico para absolutamente todos y es importante venir con regulaciones a los propietarios, por ejemplo, de Airbnbs, para poder crear igualdad de condiciones con los hoteles y también con el cumplimiento necesario. El gobierno estará regulando esto a base del otorgamiento de permisos a todos los propietarios de Airbnb para poder operar. Según el ministro Dangui Oduber, esto es importante para crear y mantener calidad del producto Aruba y crear igualdad que se necesita en ese sector.
En estos momentos, aquellas personas, por ejemplo, que compran una casa y la rentan para turistas, no están aportando a la caja de gobierno, no están pagando los impuestos necesarios y de esta forma se vuelve una competencia injusta. Cambiando de tema, el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria está desarrollando conjuntamente con Exprodex un taller en el cual estarán hablando de la inteligencia artificial y de la digitalización. Todo esto creando nuevos horizontes. Para eso hay un link donde las personas que podrán participar de este taller se van a poder registrar y será la próxima semana. El Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria y su unidad Exprodesk están organizando el Export Week 2023, conquistando nuevos horizontes. La Semana de la Exportación 2023 se estará desarrollando este próximo 3 de julio al 7 de julio en el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, que está ubicado en la L.G. Smith Boulevard número 160, edificio Sun Plaza, segundo piso. Durante toda esta semana, las actividades se estarán realizando de 9 a 12 del mediodía. La participación es totalmente gratis y el idioma será papiamento inglés, pero sin embargo se deben registrar para poder participar en estas charlas programadas. La Semana de Exportación 2023, conquistando nuevos horizontes, es para los emprendedores y comerciantes locales. Durante esta Export Week, los participantes recibirán información sobre las últimas tendencias, por ejemplo, en comercio electrónico, herramientas gratuitas de inteligencia artificial como la creación de anuncios y redacción de contenidos, además de las últimas tendencias en activos digitales. Sabemos que la inteligencia artificial van a poder adaptar su negocio a un modelo comercial nuevo, pero también cómo distinguir una buena o una mala oferta, los canales adecuados para también llegar a usuarios finales, cómo organizar eventos digitales con sistema, por ejemplo, de pago que no utilicen efectivo, el futuro de los pagos digitales y muchísimo más, pues durante toda esta semana los participantes tendrán la oportunidad de traer sus equipos para así experimentar por ellos mismos cómo trabajan las herramientas de inteligencia artificial totalmente gratis, así que se deben registrar en este link que van a poder encontrar en la página de Facebook de DACI, Departamento de Asuntos Económicos, Industria y Comercio. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con la detención de delincuentes que al parecer harían parte del famoso Tren de Aragua y que según lo que han declarado, ellos han hecho diferentes interceptaciones a chats y llamadas en los cuales ellos habrían dicho que habían acabado con la vida de al menos 30 personas. Estos son los 21 señalados integrantes de la organización criminal a la 38 Tren de Aragua y que tenían atemorizados a comerciantes y vecinos en la localidad de Kennedy. Son señalados de cometer delitos como concierto para delinquir con fines de extorsión, tráfico de estupefacientes, secuestro extorsivo, homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, receptación, entre otros delitos. Las instrucciones salían desde la cárcel La Picota y las daba alias Brian, quien amenazaba incluso a comerciantes en llamadas que fueron interceptadas por las autoridades. Ninguna mujer, ningún mesero puede trabajar en su negocio. Mujer y mesero que trabaja ahí va a tener problemas conmigo, yo para que sepa. Yo no soy ni son, ni yo, ni nada. Yo soy el Brian, el del Tren de Aragua, yo para que esté claro. En otra llamada, incluso presume ante una mujer por los homicidios que ordenó. Bueno, ¿usted no le contaron en Bogotá que aparecían los cuerpos en bolsas de basura por ahí en todo lado? Sí, yo tengo 32 homicidios ya comprobados. Yo ya tengo comprobados 32. Y son como 15 más. Las crudas conversaciones también dan cuenta de las extorsiones que les cobran a algunas trabajadoras sexuales en la zona de la 38. Tú sabes, cuando tú sabes que no... Exacto. No. Exacto. Entrarnos a tiro, lanzarle granadas a los tipos, todo. Que tú hables bien con esas mujeres y que paguen su billetico, pero sin mucha bulla, pues nosotros, las muchachas se los reciben aquí. En esta otra llamada, alias Chacero habla de un hombre que aparentemente tienen secuestrado. Tenemos un loco atrapado aquí que fue uno de los que mató a los panas. Ponte de una buena vez para el WhatsApp que lo tenemos aquí. Con esa tercera fase hemos logrado llevar a la cárcel a 128 integrantes de esta estructura criminal. Por la contundencia de la evidencia, los 21 capturados fueron enviados a la cárcel.
Cambiando de tema, nos vamos para Venezuela, exactamente a Maracaibo, y allí las autoridades, pero también los pescadores se encuentran preocupados por el derrame de petróleo que no solamente ha afectado la parte marítima, pero también el ecosistema. Denuncian que la contaminación en la comunidad palafítica Santa Rosa de Agua cada vez más los afecta, ya que sus embarcaciones e implementos de trabajo se encuentran llenos de petróleo y la producción de pesca ha mermado significativamente. Vean que después de aquí, de la mancha verde esta, que es el verdín, hay una mancha ya aceitosa. Ese es el petróleo, que viene de la zona sur, el derrame petrolero. Cada vez que sopla del sur, el norte sufre más que ellos, que los de la zona sur. Entonces, ¿cómo salimos a pescar? Si el pez que agarremos viene manchado de petróleo, no lo podemos vender, ni lo podemos comer. Perdemos las redes, hay que lavar las lanchas, y no hay quien no solvente esa pérdida. Quienes hacen vida en este pueblo de agua que colinda con el lago de Maracaibo y donde predomina la pesca, el turismo y la gastronomía, solicitan a las autoridades una pronta atención, ya que los residuos de petróleo llegan incluso a las casas. Todas las ventas han bajado, aparte de que solamente tenemos como un día que viene la gente para acá a visitarnos, más que todo son los domingos. Entonces ha mermado, por supuesto, la clientela como tal y de verdad que nos sentimos bastante preocupados con esto, con el problema. Lamentablemente, como se dice siempre, estamos de espalda al lago, pero yo creo que hay que volver a mirar el lago, porque el lago es el patrimonio más importante que tiene el Zulia. Bordea 22 municipios, es prácticamente toda la actividad económica, la actividad turística, todo lo que desde el punto de vista, como lo podamos analizar, es lo más importante que tiene la región. Por su parte, PDVSA informó a través de sus redes sociales que ya iniciaron las operaciones de limpieza en el lago de Maracaibo. Sin embargo, hasta ahora se desconoce sobre el alcance del derrame de petróleo. Nos vamos ahora para México porque cerca de 1,000 agentes fueron desplegados en distintas áreas específicas después de que se conoció que allí delincuentes habrían secuestrado a cerca de 16 personas que trabajaban con la policía. Ellos también durante horas del día enviaron diferentes imágenes y videos donde demostraría lo que pasó con esos agentes policiales. En estos momentos, como pueden ustedes observar, se instaló un bloqueo por parte de los familiares de los 16 secuestrados que ha confirmado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Son 16 administrativos que trabajan en el Llano San Juan, este cuartel que se encuentra en el municipio de Ocosocuautla. Ayer fueron secuestrados por un comando armado y hasta el momento no se sabe nada de ellos. Esta mañana circuló un video en el que ellos piden ser liberados, pero con presiones señalan que los van a liberar hasta que renuncien 3 altos mandos de esta secretaría. Así que es la situación lo que está ocurriendo aquí. Hasta el momento las autoridades han informado que hay 2 personas detenidas presuntamente implicadas en este secuestro. No han revelado su identidad, la identidad de esas 2 personas, pero ya están siendo presentadas ante las autoridades. Es importante mencionar que a las 2:30 les prometieron darles información al respecto. Hasta el momento todavía no han sido liberadas estas 16 personas, no 14 como se decía ayer, sino 16 personas que fueron secuestradas en la carretera Ocosocuautla-Tuxtla. Nos vamos ahora a Paraguay porque en cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que una persona de 66 años, al parecer su vehículo tuvo una falla y allí se volcó. Afortunadamente la persona solamente tuvo unas heridas leves. Barrio Itacaagud, calle Leopardi y la intersección con Teniente Enciso. Sobre este punto, pasado el mediodía de este miércoles, se produjo el impactante vuelco de un automóvil que conducía un hombre de 66 años. Según los datos brindados por el conductor a la policía, mientras estaba conduciendo se percató que existía un desperfecto mecánico que no le permitía dejar de acelerar. Ante la desesperación y el temor de que todo termine en tragedia, el hombre decidió realizar una maniobra salvadora. En el sentido contrario venía otro vehículo que pudo haber recibido el impacto, pero el conductor logró girar el volante y un choque contra el cordón de la vereda consiguió producir el vuelco. Afortunadamente el hombre contaba con cinturón de seguridad y logró salir prácticamente ileso.
Asimismo, todavía se siguen conociendo detalles del ataque de Rusia en contra de Ucrania, pero en este específico caso, en contra de un restaurante. Hasta el momento se han conocido que ya 11 personas fallecieron, que se encontraban también en diferentes hospitales. Entre las personas heridas hay 3 colombianos. Estos son los primeros minutos después de que los rusos atacaron el centro de Kramatorsk. Los transeúntes rescatan a los heridos sangrantes. Entre las víctimas, en su mayoría visitantes de la pizzería. Más tarde se supo sobre la muerte de 3 niños. Estas son niñas de 16 años y hermanas gemelas de 14 años, Yulia y Anna Ksenchenko. También hay niños entre los heridos. Estas imágenes muestran a una madre con un niño ensangrentado. El bebé tiene solo 8 meses. Su nombre es Mia y tiene una fractura lineal del hueso temporal y también múltiples puñaladas en la cabeza. La gente del pueblo está de servicio cerca del café destruido. Están esperando información sobre el destino de sus familiares. Entre los heridos hay 3 ciudadanos de Colombia, un político de este país, un escritor y un periodista. El escritor ucraniano que estaba con ellos en el café resultó gravemente herido. Edificios de apartamentos, locales comerciales, automóviles, una oficina de correos y otros edificios en los que se volaron puertas y ventanas también estuvieron en el epicentro de la explosión. Los escombros aún se están clasificando. Según informó el jefe de la administración regional de Donetsk, las víctimas en estado grave han sido trasladadas a un hospital de la región vecina. Siguiendo la pista, el Servicio de Seguridad de Ucrania detiene a un agente de los servicios especiales rusos que estaba corrigiendo un ataque con cohetes en un café en el centro de la ciudad. Unas horas antes de que cayeran los cohetes, filmó la instalación y vio claramente cuántos civiles había desde la infancia. Las operaciones de rescate y búsqueda no se detendrán hasta que se encuentren los cuerpos de todas las personas desaparecidas. Nadie se atreve a decir cuándo durará. En otra información, los jóvenes estadounidenses que terminan su escuela básica y que van a emprender, por ejemplo, el mundo ya laboral, tienen que tener mucho cuidado porque al parecer las mafias les estarían ofreciendo diferentes puestos laborales, pero que al final todo esto sería mentira. El informe es de La Voz de América. Usualmente son los recién graduados de la escuela secundaria que no tienen experiencia en la búsqueda de empleo ni en los detalles que rodean una posible contratación. De eso se aprovechan los delincuentes. Reciben un texto diciéndoles que hay una oportunidad de empleo para ellos. Le piden que introduzca su nombre completo, su información personal, obviamente, dirección, número de seguro social, fecha de nacimiento. Y aparte les piden que hagan una transferencia para poder aplicar a este trabajo. De acuerdo con el Better Business Bureau, una organización privada que brinda al consumidor estadounidense información sobre empresas, las estafas laborales constituyen el fraude más popular entre personas de 18 a 35 años de edad en Estados Unidos. Además de arriesgar su información personal, las víctimas pueden llegar a perder miles de dólares. Creemos todo lo que nos dicen, como TikTok. Suceden muchas cosas ahí y algunas de ellas son noticias falsas, pero como todos las están viendo, decimos, oh, eso debe ser real. Las redes sociales y plataformas digitales han sido identificadas como el principal escenario para consumar estos fraudes, por lo cual es necesario mantenerse alerta. Siempre investigar antes de dar información personal o hacer algún tipo de transferencias. Numerosos estadounidenses buscan trabajo al terminar la escuela secundaria para desempeñarlo durante el receso veraniego o para obtener ingresos propios e independencia financiera mientras prosiguen sus estudios superiores. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Preparación física antes de hacer deporte para los jóvenes. Noche mi que queda pa' a cubo, pero mi esta manera pa' mi ebo. O el rumón, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid, queda conecta con aceitar. O data e llamada, de un solo plan, queda chat pa' bufada. Oh hybrid, tu coste en un solo paquete. Y queda claro, aceitar, aceitar, aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com.
Binhunga e vira membro na Wind Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que você acumula, te recebe mais cerca de tremenda experiência nos prêmios na estadia no hotel e muito mais. Sem olvidar de nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio para junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao OMS para assim votar meia por momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Se ha conocido la importancia de hacer diferentes entrenamientos y ejercicios antes de hacer, por ejemplo, prácticas de los jóvenes. Por ese motivo, están dando diferentes tips de lo importante que es estirar, pero también hacer algún tipo de calentamiento antes de realizar un deporte específico. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Para que aprendan e integren el acondicionamiento físico como parte de su rutina. Ya tienen unas habilidades, ya practican un deporte en particular, por lo tanto lo que estamos haciendo con el entrenamiento es tratando de darle la base y fortalecer y amplificar esas habilidades que ya ellos tienen. Porque muchos de los jóvenes, lamentablemente en Puerto Rico, pues practican mucho, juegan mucho, pero entrenan bien poco. Así que a través de la preparación física se logra que los atletas adapten su cuerpo y organismo a ese esfuerzo, ya sea jugando béisbol, baloncesto, soccer, tenis o fondismo, entre otras disciplinas. Lo que tenemos que entender es que todos los deportes, por naturaleza, necesitan lo mismo. Se juegan y las reglas de jugarlo son diferentes, por lo tanto se juega de forma diferente, pero los elementos que necesitan ellos para lograr lo que se hace en el deporte que practican es el mismo. Necesitas estabilidad, necesitas fuerza y necesitas potencia. Nosotros trabajamos esos tres elementos para que no importa el deporte que tú practiques, tú seas más estable, seas más fuerte y a la misma vez puedas generar más potencia, o sea, seas más rápido y más explosivo en el juego. Aquí se desarrollan las aptitudes naturales de cada uno de los jóvenes con ejercicios sistemáticos, graduales y progresivos que incluyen estiramiento, bandas, bolas medicinales y pesas, lo que también ayuda a evitar lesiones. La prevención de lesión viene en la parte de poder trabajar lo que son ejercicios de fortalecimiento y ejercicios especializados del deporte, que es preparar al cuerpo humano al deporte que van a estar ejecutando. Además que se crea una disciplina y mejor competitividad. El atleta joven quiere verse fuerte, grande, y a la verdad no es eso, es trabajar la explosividad, tener control de su cuerpo y sobre todo el poder controlar el cuerpo suyo en el deporte que es el... En Colombia se están desarrollando diferentes eventos culturales, entre ellos, por ejemplo, el de San Pedro, en donde allí una mujer estaba representando su departamento cuando lastimosamente se desmayó y se desplomó en plena presentación. Lo que indicaron es que podría haber sido exceso de diferentes ensayos. La candidata al reinado municipal de San Pedro se desmayó durante la interpretación dancística del Bambuco Fiestero de San Pedro en el Espinal, en la venada de elección y coronación de la reina municipal. Se encontraba realizando su presentación cuando inesperadamente se desvaneció y se cayó al suelo. Su pareja corrió a ayudarla y a sostenerle la cabeza. Momentos posteriores, organizadores del evento y otras personas se abalanzaron angustiados al escenario. Por fortuna, según medios locales, la concursante se encuentra mejor de salud y solo fue un susto. Algunas personas culparon las extensas jornadas de ensayo, saltos entre comidas por las ocupaciones o el calor insoportable con todas las prendas que se usan para este tipo de expresiones. Si bien es cierto, el San Pedro en el Espinal se caracteriza por tener una coreografía complicada y de mucha exigencia, aunque es uno de los bailes representativos por excelencia de las fiestas.
Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte del nuevo sabor para la línea de Friskies. La salsa se vuelve crujiente y los gaticos se vuelven locos. Purina Friskies Gravy está ya en el mercado. Podremos malcriar a nuestros gaticos con una comida llena de nutrición y lo mejor, de sabor. Podrán buscar hoy mismo en su supermercado favorito este nuevo sabor de Purina Friskies que muy seguramente nuestros gaticos se volverán locos. Vean esta reacción de una abuelita que montó por primera vez en un avión y esto enternece las redes sociales. El encargado obviamente de grabar este momento fue su nieto. Una abuelita se robó el corazón de miles de internautas en las redes sociales luego de que su nieto compartiera la adorable reacción que ésta tuvo al subirse a un avión por primera vez en su vida. El metraje fue compartido recientemente y ha tenido gran relevancia en plataformas como TikTok. Las imágenes muestran que la adulta mayor a bordo de la aeronave observando el panorama por la ventana. Posteriormente, cuando el avión comienza a despegar, la abuelita toca su pecho y mira con asombro y emoción el panorama. ¿Ya despegó? Va subiendo, expresó la mujer. Llega nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad el noble gesto que tuvo un hombre de adoptar un perrito que al parecer era muy agresivo y cada vez que pasaba por ese lugar él le ladraba. Pues sin embargo todo esto tuvo un final feliz. Vení, tranquilo. Un joven compartió a través de un video de TikTok la emotiva decisión que tomó para entablar una relación amigable con su perro que le ladraba siempre que pasaba por la calle. Su posteo se volvió viral y recibió miles de comentarios. Este es el perro que siempre me ladra, comenzó diciendo el usuario en la red social. En ese momento comenzó a llamar al animal para que se acercara, pero remarcó que tenía un poco de miedo al no saber cómo iba a reaccionar este perrito. No te voy a hacer nada, tranquilízate, le dijo el joven mientras intentaba acariciar a este perrito que siempre le ladraba. El joven estaba acompañado de otro perro color chocolate que inmediatamente comenzó a jugar sin rendirse y dejar de insistir. Colo logró que el animal se acercara y hasta le moviera la cola, lo que daba indicios de que las cosas iban mejorando. Sin conocer el nombre del perro, el TikToker optó por llamarlo Marco y decidió adoptarlo. Y los dejo con esta excelente noticia, pues se están desarrollando en El Salvador los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en donde nuestra hermosa isla de Aruba ya obtuvo 2 oros por parte de nuestros deportistas. Por primera vez en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están llevando a cabo en estos momentos en San Salvador, se tiene un empate en nado de 50 metros pecho para hombre. Aruba y México compartieron la medalla de oro. En esta oportunidad, Mikel Schreuder y Miguel de Lara, respectivamente. Esta fue una final de fotografía en donde ambos estuvieron allí, pero por primera vez tuvimos un empate. Pero sin embargo también Aruba recibió una segunda medalla de oro porque en esta oportunidad Patrick Grooters también marcó historia en su primera medalla de oro para Aruba. Estos juegos se están desarrollando en estos momentos, los centroamericanos y del Caribe en San Salvador, y Aruba tenemos este gran orgullo de tener estas 2 medallas de oro. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. Por parte de todo nuestro equipo de trabajo les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.